nacional o que lo que considere que atenta contra la seguridad nacional, bloquear la señal de internet. ¿Es así? Sí, hay un capítulo dentro del título de las redes públicas de telecomunicaciones. Hay un capítulo que se denomina de la colaboración con la justicia, en donde se despliegan disposiciones absolutamente contrarias a la Constitución, atentatorias de la libertad de expresión, de la libertad de información, eh, que también digo que son de los absurdos o de las cosas que creo que van a tener que quitar, o que pusieron para quitarlas y para dejar la nuez del negocio con Televisa en el centro del proyecto, pero efectivamente pues son medidas que buscan que que los operadores de redes públicas de telecomunicaciones se sujeten a las disposiciones de las autoridades competentes, que pueden ser todas, para bloquear eh, las señales de todo tipo de frecuencias en lugares públicos o de concentración pública que pongan en riesgo la seguridad nacional o el orden público. Pues esto es absolutamente contrario a lo que acababa de decir hace un momento, de lo que quedó establecido en la Constitución, en términos de acceso libre, Así es. continuo y sin injerencias arbitrarias a Internet. Y luego también hay una serie de disposiciones eh, dentro de este mismo capítulo de colaboración con la justicia, presumiblemente para encontrar o colaborar con la justicia y los órganos de persecución del delito en la localización de delincuentes. Pero realmente, pues, se va mucho más allá de los criterios que ya la propia Corte de Justicia de la Nación estableció para la geolocalización de personas. Porque acá, pues la verdad de las cosas es que está abierto a que la Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, el CISEN, la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera, eh, pueden generar solicitudes de geolocalización e incluso el proyecto de ley obliga a guardar durante 2 años los datos de la ubicación geográfica de los dispositivos móviles. Y bueno, pues todos sabemos que esta amplísima facultad que supuestamente está dirigida a la localización de delincuentes, pues un gobierno bajo estas características, pues la puede usar para localizar activistas de derechos humanos, periodistas, políticos, adversarios y para generar datos de identificación geográfica que les vaya también mostrando elementos de la identidad de las personas, de sus Ajá. preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay medidas en materia de libertad de expresión muy delicadas en este proyecto. Es decir, proponen entonces son datos de geolocalización exclusivos y usarlos para cuando quieran y es ahí donde se puede cometer la arbitrariedad, Javier. Exactamente, es que están muy abiertos los criterios, las definiciones son muy amplias. Eh, la Corte estableció criterios de cómo podrían generarse la solicitud de geolocalización, en qué condiciones y bajo un procedimiento judicial. Digo, no es porque se le ocurre mañana a un funcionario empieza a seguir a cualquier persona y le guarda sus datos, Y ¿no? aquí sin procedimiento judicial propone, a ver, tiene la facultad el gobierno federal de de poder ubicar a cualquier persona a través de sus aparatos celulares y de manera arbitraria sin consultar a nadie. Pues realmente sin procedimiento judicial alguno, Sí, por eso, sin lo que es procedimiento. Es lo lo que es más grave. grave, sí. Bien, conclusiones, Javier Corral, no sé si hay otro punto que podamos diseccionar, porque pues digo, todo eso es increíble, la incongruencia de la presentación en su momento, recuerdas de los 13 puntos para abrir el sector telecomunicaciones, que venía otra concesión para acabar con el monopolio de televisión, con el duopolio, de que se quiere presentar una imagen de reformismo en Los Pinos, pero con todo esto que nos explicas, pues se contradice también con una reforma constitucional, ya que le daba facultades al IFETEL y a todo lo demás. A ver, yo creo que ahí está exactamente lo que es el punto más preocupante y más regresivo con relación efectivamente a todo lo que se anunció. Ajá.
A ver, ¿qué fue lo que se anunció? Una reforma pro competencia, se dijo. Vamos a abrir el sector duopólico de la televisión, oligopólico de la radio, monopólico de la televisión de paga, monopólico de la telefonía fija, móvil, etcétera. O sea, todo el objetivo de competencia de la reforma se cumple solo en la parte de telecomunicaciones. A Slim, no tengan duda, lo van a partir en 4, le han impuesto las medidas eficaces para generar una mayor concurrencia y competencia en ese sector. Y son además medidas necesarias. El problema es que no lo hacen así en el sector de la radiodifusión, particularmente de la televisión abierta y sobre todo de la televisión de paga. Se le protege a Televisa en un mercado en el que ha ido creciendo de manera exponencial. Bueno, hoy tiene el 61% de los suscriptores del servicio de televisión de paga, porque se ha venido engullendo a todos los temas de cable regionales, y junto con Sky ha logrado ya tener el 61% de los suscriptores. Incluso la iniciativa le regala un artículo, así un regalazo, para que pueda seguir comprando sistemas de cable sin que se le determine la preponderancia en este sector, en este servicio, y no se le impongan medidas que se llaman asimétricas, o sea, obligaciones especiales para quienes tienen una participación muy importante de un mercado. Entonces, el gran asunto es que las medidas que nos ofrecieron de competencia económica nos las hicieron de agua. Ni límites a la concentración de frecuencias, tanto nacional como regional, ni al concesionamiento, ni límites a la propiedad cruzada de medios, como se estableció en el artículo 28 de la Constitución, ni medidas de desinversión en materia de radiodifusión. Al contrario, hay toda una protección a la televisión, a Televisa, aún siendo declarada preponderante en televisión abierta. Ese es un artículo que también recuerdo, que es el 264, no resiste la prueba de la risa. Va uno por la fracción cuarta y te sueltas riendo, porque son puras medidas absolutamente inútiles, irrelevantes, casi como que cumpla con la ley, casi como que tenga transmisor, que le permita a las personas usar el aparato receptor, que cumpla con las normas oficiales mexicanas. Pues claro, ni modo que no, o sea, que la gente lo haya comprado legalmente. Entonces, una serie de medidas verdaderamente irrelevantes. Aquí es donde está la mayor traición, diría yo, de Peña Nieto a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. No se cumple la competencia en radiodifusión, ni siquiera la convergencia plena. Al dominante de telecomunicaciones, que es Slim, que es Teléfonos de México, se le abriría también su título de concesión, o bajo la figura de la concesión única, se le iba a generar un efecto inmediato para poder participar en el mercado de la televisión restringida. Bueno, pues hay un transitorio de la iniciativa donde a Slim le retrasan su entrada a la televisión restringida dentro de su propia red 2 años más, sin motivo alguno, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que todos queremos que efectivamente a Slim se le someta a un control, a una regulación, y que se le someta a medidas eficaces en materia de interconexión, de desagregación de la red, de costos, etcétera, porque ha expoliado durante muchos años a los usuarios de la telefonía, tanto fija como móvil en el país, y las tarifas con las que cobran internet han mantenido secuestrado este servicio. Sí. Sin embargo, también es evidente que para proteger también a la televisión le han retrasado a Slim su entrada a la convergencia plena. Creo que esto señala con toda claridad pues que el proyecto tiene trazos de la pluma abusiva de Televisa, que nuevamente vuelve a hacer de las suyas, a imponerse sobre un proyecto de ley. Y otro tema que así como muy rápido, pero que me parece que es muy importante, la gran ausencia del proyecto de Peña Nieto es desatender los principios establecidos en el artículo 10º transitorio del decreto constitucional. Los medios públicos no son aludidos
ni para la figura de concesión de uso público, ni para el organismo público descentralizado del que te platiqué, está en el artículo 6º constitucional, están en el olvido. En realidad, la redacción genera además una confusión en cuanto a los propósitos de los medios. Hay pues una ausencia para dotar a los medios públicos de lineamientos de rendición de cuentas, de transparencia, de mecanismos de participación ciudadana, de opciones de financiamiento, de acceso a las tecnologías, de garantías para la independencia editorial. Hay una ausencia en este proyecto de este tema, que es fundamental, porque el gran equilibrio al modelo mercantil o privado pues son los medios públicos, pero no, sin duda. pero no creo, veo que no les tampoco